Bienvenidos a otro programa más de Caminando con Jesús. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 16 y tenemos el tema que es Jesús enseña sobre el Espíritu Santo. Así que tenga su Biblia lista para poder estar aprendiendo más de este capítulo. Me río porque hoy Hilda saludó de manera Diferente. diferente, yo también. Bienvenidos, dice ella. Yo también digo bienvenidos a nuestro programa, nuestra clase Caminando con Jesucristo, aprendiendo con Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad? Que está con nosotros, que nos permite entrar en sus vidas, en su hogar. Y pues vamos a ver una vez más algo muy importante acerca de Jesucristo y sus discípulos y de qué manera lo podemos aplicar a nuestras vidas. Así que vamos a comenzar. En lo que vimos la semana pasada, ¿querés como unirlo con el comienzo de esta semana? Sí, Jesucristo, en la clase pasada hablamos de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Dijimos, ¿verdad? Y dice la Biblia que separados de Jesucristo nada podemos hacer. Igual, ¿verdad? Los pámpanos o cualquier otra rama de otro árbol frutal separados del tronco, ¿verdad? Pues obviamente no va a haber fruto. Eso fue lo que vimos la vez pasada y aprendimos la vez pasada. Que si queremos nosotros dar fruto y si queremos nosotros gozar de los beneficios que trae una vida consagrada a Dios, tenemos que estar unidos a Él. Y no solo unidos, ¿va? Sino que ser obedientes a su palabra. Pero también tocamos que el mundo los iba a aborrecer, ¿verdad? Sí. Por seguir a Jesucristo. Y ellos no entendían estas palabras. Por eso el capítulo 16 pasa y dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En los últimos días, Jesús, en los últimos momentos de su vida, Jesús les advirtió a sus discípulos de la persecución, les dijo dónde y cuándo y por qué se iría, les aseguró que no los dejaría solos, que vendría el Espíritu Santo sobre ellos y todo eso él les aclaraba porque él sabía lo que ellos iban a pasar, porque los discípulos pasaron cosas muy difíciles. Tal vez ninguno de nosotros ha tenido que pasar nada de todo lo que ellos pasaron. Es como que, perdón, Jesucristo sabe que está viviendo sus últimos días en esta tierra, pero sus discípulos no están conscientes de eso, aunque Él se los ha venido diciendo. Entonces, en estos últimos capítulos, 16, 17, 18, Jesucristo como que se centra aún más en sus discípulos porque para prepararlos para que estén listos, porque van a venir días muy duros para ellos. Y no están preparados. Y también usted puede ser que en este momento se sienta solo, pero recuerde que está el Espíritu Santo y Él puede brindarle ayuda, consuelo, enseñarlo, ayudarlo, a prepararlo. O sea que debemos de refugiarnos en el Espíritu Santo. Ya en el versículo 2, Jesús les dice que los van a expulsar, que también los van a cualquiera dice, los puede los también maten. matar, ¿verdad? Y creerán esas personas que los matan
que están haciendo bien, que están sirviendo a Jesucristo. Y uno de los ejemplos que tenemos es Pablo, ¿verdad? Cuando él se llamaba Saulo, después pasó a llamarse Pablo, bajo la autoridad del sumo sacerdote, él recorría las ciudades para Hasta matar, otros países buscando iba. para matar a los cristianos. Pero él creía, estaba convencido que hacía lo correcto. Porque si él hubiera creído que estaba contra Dios, no lo hubiera hecho. Pero él estaba seguro que era, que estaba bien con Dios. Más adelante Pablo lo aclara y él dice, ¿verdad?, que lo hacía por ignorancia. Es muy difícil, pero es otra situación que hoy se da, incluso allá en Israel o en el mundo musulmán. El que se convierte a Jesucristo puede ser hasta matado, desafortunadamente, pero es una verdad. Entonces Jesucristo aquí lo está diciendo. Y por eso yo digo, ¿verdad?, que todo lo que está escrito aquí en la Biblia es verdad y yo lo creo. Ahora nos pasamos al versículo 5, cuando ya les empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo y les dice, ¿verdad?, que Él se va, pero le va a enviar al Espíritu Santo. Y dice, y ustedes, dice, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. O sea, lo que creo es que a pesar de que los discípulos le preguntaban a Jesús sobre su muerte, no entendían, como dijiste, completamente, no estaban conscientes, pero también otra cosa era que no le preguntaban exactamente a qué lugar vas, hacia dónde vas. Más bien ellos se preocupaban de que él se iba a ir y ellos iban a quedar solos. Entonces estaban siendo egoístas, ¿verdad? Y pensando en ellos, no en Jesucristo. Cuando Jesucristo vivió aquí en la tierra, Él solo podía estar en un solo lugar. O sea, si estaba, ¿verdad?, con María y Lázaro, o estaba con sus discípulos en un lugar, solo ahí estaba. Pero la gran ventaja que tenemos ahora con la venida del Espíritu Santo y la ascensión de Jesucristo al cielo es que ahora Jesucristo espiritualmente puede estar en todo lado. Entonces, como dice él aquí, os conviene que yo me vaya. Ahora, son cosas que muchas veces uno no comprende, no entiende, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, obedecer y pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? Pero nunca ponerse, ¿verdad?, en rebeldía, no, eso no. Sino porque hay muchas cosas que no comprendemos, pero con la ayuda de Dios podemos lograr a entenderlas. Y las cosas que Dios quiere que no entendamos, como más adelante dice el Señor, no las podemos sobrellevar. Bueno, hay que aceptarlas por fe. ¿Querés leer el versículo 7? El 7 dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, dice, mas si me fuere, se los enviaré. Y si no hubiera pasado lo que sucedió con Jesucristo, si Él no hubiera cumplido esa misión para la que vino, pues no habría existido el Evangelio, ¿verdad? No, o sea, no estaríamos nosotros aquí hablando de ese Jesús que vino, que nació, que murió, que resucitó. No estaríamos hablando de ese Jesús, ¿verdad?, que vino a rescatar al mundo de pecado. Él vino a pagar, a limpiarnos por nuestros pecados, porque Él era sin pecado. Vino también para vencer la muerte, ¿verdad? Porque Él no se quedó muerto, Él resucitó al tercer día. O sea, Él murió y resucitó al tercer día. Y también, como vamos a ver más adelante, ahorita que está hablando de vencer, vino y venció al diablo. Porque el diablo, desde que Jesucristo vino a este mundo, nació a través de la Virgen María, el diablo pretendió matarlo, ¿verdad? Y cuando Jesucristo es crucificado,
el diablo pensó que había vencido y era todo lo contrario. Cuando Jesucristo dice, consumado es, entonces mi obra he cumplido, he terminado. Una de las cosas importantes es la que ya mencionaste vos, que Jesús podía estar en un solo lugar, pero con el Espíritu Santo, Él puede estar en todo lugar porque está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Presente en nuestras vidas. También está en este momento aquí, está allá en Asia, en China, en todas partes. Él puede estar con los cristianos, puede estar, ¿verdad? Ahí redarguyéndonos, ayudándonos, confortándonos, haciendo toda la obra del Espíritu Santo. En el versículo del 8 dice que hay 3 tareas importantes del Espíritu Santo. Una es convencer al mundo de pecado y que vuelvan al arrepentimiento. Otra es revelar la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente presente en la tierra. Y el tercero es demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás, lo que vos estabas diciendo. Sí. Miren que cuando uno lee la Biblia detenidamente, cuando uno escudriña la Biblia detenidamente y con la ayuda del Espíritu Santo, encuentra cosas nuevas. Yo he leído ya varias veces y hasta ahorita que Hilda dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, ahí me quedo. Y el número 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en quién. En mí, en Jesucristo. Entonces, hasta ahora se los digo, honestamente comprendí, aquí clarito lo dice, todo aquel que rechaza a Jesucristo está en pecado, ¿verdad? Está en rebeldía, aquí lo dice claro. De justicia, dice, por cuanto dice el Señor Jesucristo, voy al Padre, regreso al Padre. Y dije yo, justicia viene de justo, ¿verdad? Son palabras muy parecidas que significan casi lo mismo. Entonces, ¿dónde estaba Jesucristo antes de venir aquí a la tierra? Con su Padre. Con su Padre, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde es justo que Él regrese? A donde estaba antes, ¿verdad? Como Él dijo, ¿verdad? A tener toda mi gloria, a recuperar toda mi gloria, a estar otra vez junto a mi Padre, ¿verdad? Porque dice la palabra que Jesucristo dice, renunció a todo eso para venir a nosotros y vivir como uno de nosotros, sin pecado. Entonces, de justicia, ¿verdad? Porque Él tenía todo el derecho de regresar de donde había venido. Y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. El diablo. Entonces, ha sido juzgado, ha sido vencido. Entonces, Jesucristo cumplió, dice, esas 3 cosas, y el Espíritu Santo vino para hacernos ver estas 3 situaciones. Y en esos versículos que acabas de explicar, también vemos que la muerte de Jesucristo en la cruz puso a disposición de nosotros tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Porque antes la relación era, Dios le hablaba a los sacerdotes, ¿verdad? A los profetas, pero ahora nosotros tenemos acceso directo por medio de Jesucristo. Ya, es que antes, como dice Hilda, existía un sumo sacerdote, que era el mediador entre el pueblo y Dios. Con la venida de Jesucristo, ¿verdad? Con su muerte y su resurrección, ya no hay sumo sacerdote. Jesucristo ese es el sumo sacerdote. Y mediante Él nosotros tenemos acceso directo con Dios. Entonces, ¿verdad? Ya no hay necesidad de cumplir aquel rito, no. Y ahora, si usted tiene a Cristo Jesús en su vida, tiene acceso directo al Padre. Mira el número 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda toda la verdad, verdad. porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. O sea, el Espíritu Santo nos habla, nos guía, porque Él sabe todo, es parte de la
es la tercera persona en la Trinidad y ellos son uno solo. Entonces sabe todo también. Estas son las cosas lindas, bellas e inescrutables de Dios. El Espíritu Santo, lo que acaba de leer Hilda ahorita, porque dice, porque no hablará por su propia cuenta. ¿No? Bueno, pero ¿cómo es esto? Si el Espíritu Santo es Dios, Dios mismo, entonces Él puede hablar lo que Él quiera. No, ¿verdad? Están unidos y a la vez, ¿verdad? Se respetan. Al Padre. ¿Verdad? Respetan No. al Padre, Ajá. porque Jesucristo decía, yo hablo lo que el Padre me dice. Eso te quiero decir, teniendo tanto poder y siendo Dios, va, no hacen su voluntad. No, no. Todo está tan estrechamente ligado, ¿va? Que, que nadie piensa que yo soy mayor que el otro. No. Actúan en una armonía Perfecta. perfecta. No como nosotros los humanos, ¿verdad? Porque siempre andamos pensando que queremos estar por arriba de todos los demás. No debe ser así, no. Acuérdense, ¿verdad? Que si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos trabajan así, nosotros debemos ser igual, imitarlos a ellos y vivir en amor y en armonía los unos con los otros. Mira, lee el 14 que ahí dice, ¿por qué Él no puede hablar otra cosa? Él, dice Jesucristo, me glorificará, porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Y el 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Sí. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que el Espíritu Santo lo glorificará a Jesucristo. O sea, Él no se glorificará Él solo, sino glorificará al Hijo, a Jesucristo. Y dice, y tomará de lo mío. Porque yo tomé del Padre. O sea, lo mío es del Padre, ¿verdad? O sea, viene del Padre. Entonces, como estabas diciendo vos, actúan en una armonía perfecta. O sea, no es que uno se quiere creer más que el otro, quiere ser más. No, es uno solo. Ahora pasamos Permíteme, antes de un comentario. ¿Qué relación tan bella y tan perfecta esta que estamos hablando ahorita? Cuando Jesucristo es tentado por el diablo, ¿verdad? El diablo le pide que lo adore a él. Y luego le ofrece todos los reinos del mundo. Pero Jesucristo estaba tan centrado en su misión y tan centrado en que Jesucristo siempre dijo, yo no hago lo que yo quiero, no, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Entonces, ¿verdad? Qué bello que nosotros imitásemos a Jesucristo así, ¿verdad? No hacer nuestra voluntad, sino que siempre, a cada momento, estar buscando de agradar al Padre. Y si hacemos eso, vamos a tener, porque aquí adelante la Biblia lo dice, nos vamos a convertir en coherederos de Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, como dijo Jesucristo, también el Padre nos va a dar todo lo que Él tiene, si nosotros hacemos su voluntad. Amén. El versículo 16, que en mi Biblia lo titulan La tristeza se convierte en gozo. Me gusta ese título, ¿verdad? La tristeza se convierte en gozo, porque muchas veces estamos muy tristes. Jesús se refería ahí en el versículo 16 a su muerte porque solo faltaban unas horas para su muerte y 3 días para que Él resucitase, ¿verdad? Bueno, pero perdona, este versículo 16, sí, yo igual que los discípulos, yo le hubiera dicho, Señor, no entiendo nada. Sí, porque les dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. O sea, parece como un juego de palabras. Como, ¿sí? Ajá, pero en realidad así fue. Ahora, claro, es lo que hemos estado viniendo aquí hablando, dialogando y aprendiendo. Fue muy difícil para sus discípulos, ¿verdad? Comprender eso. Hoy para nosotros es más fácil porque tenemos todo el panorama. Pero en aquel entonces, esto como un poco y no me van a ver, pero luego otro poco y me van a ver. Y Jesús conoció que querían preguntarle, ¿verdad? O sea, él sabía todo. No lo notó. Entonces, Él sabía que ellos querían preguntarle. Y les dice Él, preguntáis
entre vosotros Sí. acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. O sea que los discípulos estaban como mirándose, tal vez preguntándose uno a otro, ¿qué significará eso? ¿Qué querrá decir? Y les dice, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. O sea, ellos van a estar llorando, miren el contraste del mundo y los discípulos. El mundo se va a regocijar, mientras los discípulos iban a llorar la partida de él, pero lo volverían a ver en 3 días y se regocijarían. Generalmente los valores de este mundo no son los mismos valores de nosotros, ¿verdad? No, no. Que conocemos a Jesús y los valores de Dios son diferentes. Esto puede hacer en cierto momento que los cristianos tengan una sensación como de estar en un ambiente que no es el ambiente de ellos, o que las otras personas miren a los cristianos como personas raras. Pero aun cuando la vida sea difícil ahora, un día tenemos la gran fe de que nos vamos a regocijar. Así que mantengamos la vista puesta en el futuro, en esas promesas de Dios. Es que definitivamente los valores de Dios, los valores espirituales, que en los últimos años desafortunadamente se han estado perdiendo, se contraponen, chocan con los valores del mundo, ¿verdad? Que son los valores del diablo. Entonces, como leyó Hilda, ¿verdad? El mundo se ríe, el mundo disfruta, nosotros lloramos, nosotros nos preocupamos. El mundo anda libre y, como dijo Pablo, nosotros a veces somos perseguidos, somos encarcelados, ¿va? Pero todo esto, como dijo Jesucristo más adelante, todos esos problemas, todas esas tristezas, todas esas angustias, luego ¿qué pasa? Se convertirán en gozo. ¿Por qué? Aquellos discípulos, cuando les dieron, dice, no sé cuántos, con la vara o con los azotes, se sintieron, dice, alegres de haber sido castigados, dice, por cuenta del Evangelio. Entonces, son cosas, ¿verdad? Como les digo, se contraponen. ¿Quién se va a alegrar porque lo castiguen? Bueno, cuánto sufrimiento espiritual y físico tuvo Jesucristo, ¿eh? Entonces, nosotros igual, no debemos poner, como dijo Hilda, nuestra mirada en el mundo, no. Nuestra mirada debe estar allá, más allá del sol. En los versículos del 23 al 27, ahí Jesús nos está hablando de una relación entre el creyente y Dios. Y volvemos a repetir, antes la gente se oponía a escuchar lo que Dios había hablado a otros, ¿verdad? A los profetas o a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Pero ahora, con esta muerte de Jesucristo, Él ya nos relaciona con Dios directamente, y después de la resurrección de Él, cualquier persona puede acercarse a Dios directamente. ¿Por qué? Porque si usted ha nacido de nuevo, si usted ha aceptado a Jesucristo, entonces ahora usted también es un sacerdote y pasa a tener esa relación con Cristo. Yo sé que esto probablemente a personas que nos escuchan y puede ser que a algunas personas les choque o no les guste lo que estamos diciendo, pero la Biblia dice que somos también sacerdotes. O sea, no lo estoy diciendo yo, sino que la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Un pueblo de sacerdotes. Y es un pueblo escogido, un pueblo que somos sacerdotes. No tenemos un sacerdote que nos diga qué hacer, no. Nosotros tenemos esa opción de orar
y de pedirle, de rogarle o de hablar contento, de hablarle como un amigo, de tener esa relación con Cristo directamente. Tan solo hay, dice, un mediador, un único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. ¿Verdad? Nadie más. Absolutamente nadie más. Solo Jesucristo es el único mediador entre usted, entre yo y Dios. ¿Y por qué sucede eso? Es porque Jesucristo murió y ahora Él nos pagó hace aceptos, ¿verdad? Él nos regala eso. Nosotros solo tenemos que desearlo y aceptarlo en nuestro corazón y Él nos hace aceptos, o sea que nos acepta y nos permite esa relación con Dios. Es por gracia, dice la palabra, ¿verdad? No es por obras. No es que alguien lo merezca, no, absolutamente nada. Por gracia somos salvos. Y me gusta el 27 que dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando nosotros le presentamos el Evangelio a una persona, le decimos que se acepta a Jesucristo. No le decimos si usted acepta a Dios o acepta al Espíritu Santo. Se acepta a Jesucristo. Y aquí dice, si esa persona, si usted acepta a Jesucristo, está entonces aceptando al Padre, aceptando al Espíritu Santo y el Padre le va a amar. O sea, Dios le va a amar cuando usted acepte a su Hijo Jesucristo. Salí del Padre, dice, y he venido al mundo, dice. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, hay mucha gente, ¿verdad?, que en su ignorancia piensa que Jesucristo nació, tiene la edad cuando físicamente nació a través de María. No, Jesucristo ya existía desde los siglos de los siglos. Entonces, como dice él aquí, ¿verdad? He venido al mundo. Claro, vino al mundo físicamente, para que, ¿verdad?, nosotros comprendiéramos, como sabemos, ¿verdad? Él vivió aquí como un humano, sin pecado. Pero otra vez dice, dejo al mundo y voy al Padre. ¿Qué humano ha muerto y puede decir esto que dijo Jesucristo? No, ninguno, ¿verdad? Porque todas las almas, dice, están allá guardadas, ¿verdad?, para el juicio final. Pero Jesucristo, no. Como Él resucitó, Él inmediatamente que resucitó, ¿qué hizo? Dice, apareció y luego ascendió y regresó a donde estaba antes con el Padre. Pasando al versículo 30, ahora entendemos que cuando le contestaron los discípulos. Sí, porque le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, porque él siempre estaba hablando en parábolas, ¿verdad? Entonces, ahora él dice, sí, ahora hablas claramente. Y entonces el 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios, ¿verdad? ¿Y qué les dice Jesucristo? Llevaban años ya con él y hasta ahora dice, ahora creemos que tú eres el Cristo porque eres el Hijo de Dios porque sabes todas las cosas, no necesitas que te preguntemos. Cuando ya muchísimas veces él ya les había, les decía lo que ellos estaban pensando. Jesús les responde, hasta ahora creéis, he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Bueno, en estas palabras, ¿verdad? Él ya les estaba diciendo que ellos lo iban a negar, ¿verdad? Que lo iban a abandonar, unos iban a esconder, que todos iban a esparcir, no iban a estar todos ahí los 11 o los 12, en el que todavía estaban los 12, no iban a estar junto con él, como habían estado todos esos 3 años, no. Él ya les estaba diciendo que lo iban a dejar. A nosotros como cristianos debiéramos ya saber también que
vamos a tener tensión, vamos a encontrar dificultades si nosotros nos entregamos a Cristo. Pero al mismo tiempo podemos tener la gran seguridad, ¿verdad? De que si tenemos una relación con Cristo, entonces Él va a producir paz y consuelo, ¿verdad? Porque nosotros nos estamos conformando a Él. Nosotros estamos haciéndonos como Él quiere que seamos. El versículo 31, cuando Jesucristo les dice, ¿ahora creéis? Les pregunta. Esto me recuerda que hay varios hermanos, o muchos hermanos diría yo, que llevan años asistiendo a la iglesia, pero siguen siendo niños espirituales. Y entonces pasan los años y ignoran muchas cosas básicas de la fe, muchas cosas básicas de Jesucristo, muchas cosas básicas del Espíritu Santo. Y igual que Jesucristo, cuando se dan cuenta, igualito dicen esto. Oh, ahora me doy cuenta. Ahora entiendo. Así somos, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por no escudriñar la Biblia, por no vivir en la presencia de Dios, ¿verdad? Por no pedirle a Dios sabiduría y que le revele a uno lo que ignora. Yo me despido con el versículo 33, que ahí termina el capítulo. Cuando Jesucristo les dice, ¿va? En el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo es probable que no tengamos paz. Pero ¿qué dice el Señor para terminar? Pero confiad, dice. ¿Quieren paz? Tengan paz en mí, en Jesucristo. Dice, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, no solo es verdad de que yo voy a tener fe en Jesucristo, eso es bueno, pero esta fe yo la tengo que también que activar, ¿verdad? Mi fe no puede estar dormida, mi fe no puede estar ahí quieta, inmóvil, no. Esta fe yo la tengo que poner en acción para que el mundo vea los frutos que esta fe está produciendo en mi vida. Entonces, amigos y hermanos, estamos viviendo una situación todavía difícil con esto del COVID. Hay otro, el mundo está muy convulsionado, pero lo que dice aquí el Señor Jesucristo, la paz que Él nos da, esa paz, nadie la puede romper. Esa paz, verdad, nadie la puede botar. Esa paz, el diablo no la quiere quitar. Pero si yo estoy aferrado a Jesucristo, Él no podrá tocar mi vida. Entonces, me despido con esto que dice el Señor. Tengan paz en mí, en Él, en nadie más, solo en Cristo Jesús. Esa noche que Él les estaba hablando, les estaba resumiendo todo, ¿verdad? Lo que les había ya dicho anteriormente, pero ellos pues no comprendieron hasta ese momento. Y les dijo que tuvieran ánimo a pesar de todas esas luchas o cosas que enfrentarían, y les dijo no van a estar solos. Y eso es lo que yo quiero que les quede a ustedes en esta en este tarde o mañana o noche, cuando estén viendo este video, que les quede que no van a estar solos. Amén. No están solos. Si usted está pasando por alguna tribulación, si usted está pasando por alguna angustia, si usted está pasando por problemas con sus hijos, porque yo también tengo problemas. Entonces, yo puedo entender si usted está pasando por problemas, y yo le digo, no está solo. O sea, ¿por qué uno puede tener paz en medio de los problemas? Si tiene problemas o en el trabajo o con los hijos, ¿por qué podemos tener esa seguridad nosotros de estar en paz? Porque tenemos a Jesucristo, porque Él no nos deja solo, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarlo, consolarlo, para amarlo, y Él nunca lo va a abandonar, nunca lo va a dejar solo en sus luchas. Así que, amigo, hermano, que usted está viendo este video, quédese con esto. El Espíritu Santo está con usted y usted no está solo. Nos vemos en el siguiente programa de Caminando con Jesús en 15 días. Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga, amigos y hermanos.